Hola, mi nombre es Ricardo Martín Pizarro, bienvenidos a este video que, como pueden ver, es el video número 2 de los videos que venimos realizando sobre Qt Creator, en los cuales mostramos ejercicios sobre Signal y Slot más eventos. Los que han tenido la oportunidad de ver el video 1 habrán visto que en aquella oportunidad hemos ejercitado Signal y Slot sin parámetros, y los ejemplos los hemos basado utilizando el componente de botón. En esta oportunidad, al tratarse del video número 2, los ejemplos van a ser con Signal y Slot que conllevarán parámetros, y dichos Signal y Slot van a interactuar desde el componente QWidget a el componente QMainWindow de la ventana principal y viceversa. Para ver en qué consiste la temática de hoy, vamos a ejecutar una aplicación que tenemos aquí a modo de ejemplo y la cual vamos a tratar de replicar en este video. Vamos a explicarlo rápido para no hacer muy extenso el video. Tenemos una ventana principal y esta ventana principal contiene tres objetos que están dentro del mismo nivel. Un widget amarillo creado mediante una clase de C++, que ahora vamos a ver cómo la podemos crear para no utilizar un componente predeterminado de Qt Creator, y de esa forma agregarle diferentes componentes, señales y eventos de forma personalizada. Entonces, reiteramos, este widget amarillo, al igual que el label y el spinbox, están los tres al mismo nivel dentro de la ventana principal, y este objeto de color negro de 10 x 10 píxeles se encuentra dentro del widget amarillo, del widget personalizado. Entonces, si yo lo arrastro, lo muevo al objeto, podemos ver que aquí debajo nos va indicando en qué posición lo estamos situando. Y esto nos demuestra que desde adentro del widget estamos enviando una señal hacia afuera, o sea, hacia la ventana principal, porque lo hemos conectado un Signal y un Slot. El Signal está dentro del widget amarillo y el Slot en la ventana principal. Ahora, si el spinbox lo voy variando de valor, se altera la posición vertical del objeto. Quiere decir que ahora el spinbox que está en la ventana principal está ejecutando una señal que está dentro de la ventana principal hacia el widget cuyo slot allí dentro está moviendo de forma vertical el objeto negro. Bueno, para lograr esto debemos hacer lo siguiente. Vamos a abrir un proyecto nuevo que es del tipo de aplicación de Qt Widget. Le vamos a poner de nombre Signal Slot video 2. Presionamos siguiente, dejamos la main window como ventana, como clase de ventana principal. Bueno, una vez que tenemos el proyecto, en primer lugar vamos a hacer lo siguiente: nos dirigimos a la parte donde podemos agregar componentes de modo gráfico, y vamos a agregar tal cual como veíamos en el ejemplo. Bueno, acá vamos a poner un label, le vamos a poner un mensaje acá. Bueno, ahora vamos a incluir un objeto de un spinbox al cual lo vamos a dotar de las siguientes características. Le vamos a dar que tenga un máximo de 100 unidades, y lo importante acá es que le pongamos que vaya incrementándose el spinbox de a 10 unidades. Bueno, si nosotros estaríamos por trabajar con un widget de esta forma, a ver, aquí tenemos, si nosotros incluimos un widget de esta manera, estaríamos utilizando un componente predeterminado por Qt Creator, y eso nos impide que nosotros podamos
personalizarlo, agregarle eventos, componentes y un montón de características que para este caso no nos van a servir. Entonces vamos a hacer lo siguiente: venimos acá a la raíz de nuestro proyecto, botón derecho, queremos agregar algo nuevo, y lo que añadimos nuevo es una clase de C++. A esta clase de C++ le vamos a poner de nombre, bueno, mi widget, y le vamos a decir que la clase base es QWidget. Presionamos siguiente, finalizar. En primer lugar, al archivo de cabecera del QWidget le vamos a incluir el componente, la librería de los fotogramas, y también le vamos a incluir la librería de el label, porque vamos a hacer un label de negro, fondo negro de 10×10, que va a ser el objeto que vamos a mover, ¿no? Y bueno, acá vamos a crear, bueno, dos variables privadas, que una va a ser la del un puntero que le vamos a poner de nombre fondo, y este va a ser para darle el color, para que nuestro widget no tenga ningún tipo de inconvenientes en ningún sistema operativo y se muestre de forma completa en toda su amplitud. Bueno, y el label que vamos a crear, bueno, le vamos a poner de nombre objeto. Ahora nos vamos a ir a nuestro código C++ de nuestro widget, y antes que nada vamos a incorporar la librería de los eventos del mouse, para que ya los tengamos ahí listos para utilizar. Bueno, en primer lugar, a nuestro widget le vamos a setear la geometría, que lo vamos a querer en la posición 0 del eje X y posición 0 del eje Y, y le vamos a poner que queremos que sea 300 píxeles de ancho por 100 de alto. Y ahora vamos a setear la hoja de estilo, para especificarle que queremos un fondo de el color, le vamos a poner amarillo. Bueno, ahora que ya tenemos esto, ahora vamos a inicializar nuestras variables mediante el operador new. Y le pasamos como parámetro nuestro widget, y al fondo le vamos a setear la geometría, indicándole el mismo tamaño, el mismo rectángulo con posición, ancho y alto de nuestro widget. Y ahora, al momento de inicializar nuestro objeto, este objeto negro, ¿no?, mediante el operador new, a este objeto le vamos a setear la geometría, también poniéndolo en la posición 0,0, y le vamos a dar 10×10 de ancho. Y lo que es el estilo, en la hoja de estilo le vamos a poner lo siguiente: que el color que queremos incluirle, en este caso va a ser el color negro.
Bueno, de esta forma tendríamos que estar visualizando nuestros widgets, nuestros componentes sin ningún tipo de problema para ejercitar los ejemplos. Y aquí vamos a incluir el archivo de cabecera de nuestro widget. Para que podamos verlo, vamos a poner que mi widget, le vamos a poner que la variable va a ser de tipo puntero, le vamos a poner mw de mi widget, va a ser igual a un nuevo mi widget, y como parámetro le vamos a incluir la ventana principal, y mi widget lo vamos a mostrar. Bueno, ahora compilamos y de esta forma ya estaríamos viendo en aspecto cómo se ve, cómo es similar a el ejemplo que veníamos mostrando al principio. Ahora, una vez que vemos que está todo de forma parecida, vamos a hacer lo siguiente: vamos a incluir un evento del mouse para mover el objeto. Bueno, acá vamos a incluir el método de cuando el mouse se está moviendo en nuestro widget, y el parámetro es el QMouseEvent, el cual nos va a ir indicando la posición sobre donde nos estamos moviendo. Y acá es en donde le vamos a decir que el objeto lo queremos mover mediante el método move, y lo queremos mover hacia la variable que viene como parámetro event.pos. Pero esto lo va a mover de una forma que el objeto no va a quedar centrado en el mouse, así que le vamos a restar, porque este método nos devuelve una variable del tipo QPoint que nos indica la posición X y Y del mouse. Bueno, y acá le vamos a restar, como tiene 10 por 10, le vamos a restar 5,5 para que pueda moverse bien. Ahora compilamos. Y de esta forma ya concluimos de agregarle el evento necesario para moverlo, pero aquí debajo no varía nada. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente: venimos a nuestro widget y le vamos a pedir que emita, que tenga una señal para emitir, ¿no? Y le vamos a poner que la señal va a ser moviendo, pero cuando esté moviendo va a llevar como parámetro dos variables del tipo entero, uno para el eje X y otra para el Y. Podría ser cualquier tipo de variable del tipo QPoint o cualquier tipo de objeto, un array, un byte array, cualquier tipo de componente, pero en este caso cualquier tipo de datos. Pero en este caso acá vamos a trabajar con estos dos parámetros a modo de ejemplo. Bueno, y ahora vamos a ir acá y le vamos a pedir que emita la señal moviendo. Y
como primer parámetro va a ser el X, y como segundo parámetro el Y. Bueno, si yo ahora que tengo todo esto preparado quiero compilar y probar, no se va a mover nada porque no lo tengo conectado. Entonces vengo acá y tampoco todavía lo puedo conectar porque si no tengo un slot preparado para mostrar la posición. Entonces vengo al archivo de cabecera y acá tengo que crear unos slots públicos. Le vamos a poner de nombre, bueno, mostrar posición, y este va a recibir como parámetro una variable del tipo entero para el X y una variable del tipo entero para el Y. ¿Pero por qué? Porque yo ya estuve preparando la señal con dos parámetros del tipo entero, y entonces este slot que va a recibir la señal tiene que ser del mismo tipo. Entonces este slot que se ejecuta lo vamos a definir, lo vamos a preparar para que modifique el texto de del label. Entonces de esta forma lo vamos a ir preparando. Este va a ser para la posición X. Y acá vamos a poner que este va a ser para la posición Y. Si yo acá pondría X, el parámetro que viene devolviendo este acá, al ser de tipo entero, no lo va a cargar bien en el byte array, y la forma correcta es mediante una conversión de esta forma. Ahora recuerden que estamos trabajando con C++, y ahí ya tendríamos el qbyte array creado, y le decimos que queremos ir a la ventana principal, al componente label, y ahí queremos setear el texto, y al texto le vamos a incluir el qbyte array. Bueno, ahora que ya tengo todo creado, me falta ahora sí conectarlo. Entonces de esta forma empezamos a conectar, pero lo que conectamos es mi widget, y de ahí le especificamos cuál es la señal de nuestro widget, ¿no? Y la señal es moviendo, es una señal que nosotros habíamos creado, ¿no? Y esa señal se conecta hacia la ventana principal, específicamente hacia el slot llamado mostrar posición. Y como pueden ver, si analizamos la cantidad de parámetros y el tipo de parámetros de este slot, es similar a la cantidad y tipo de parámetros de la señal. Entonces compilamos y ahora que veamos cómo funciona la conexión desde el widget hacia la ventana principal, vamos a ver cómo funciona la conexión desde
la ventana principal hacia el widget. Bueno, ahí estamos viendo cómo funciona. El widget está enviando una señal hacia la ventana principal desde su interior, y ahora vamos a conectar este para que mueva verticalmente que el Spinbox que está en la ventana principal envíe una señal hacia adentro del widget. Bueno, para ello vamos a venir acá y vamos a crear un slot para cuando el programa reciba la señal de que el valor ha sido cambiado, el valor del Spinbox, pero nos envíe como parámetro un número entero del número que tiene actualmente el Spinbox. Bueno, ahora vamos a venir a nuestra ventana principal y vamos a crear una señal porque no tiene ninguna. Entonces acá creamos nuestra primera señal. Vamos a poner a la señal que queremos que se llame así, mover vertical, y va a tener un número entero con el valor del Spinbox. Entonces yo vengo a el código fuente de la ventana principal y quiero que emita la señal, ¿no?, de mover vertical, y el número entero es el número que recibe el Spinbox. Bueno, ahora tengo todo preparado en esta parte, pero tengo que ahora venir al widget y tengo que crear un slot que va a ser para mover el objeto. Y mover el objeto va a recibir como parámetro un número entero que va a ser para el eje Y. Ahora este slot lo voy a definir de tal forma que el objeto sea movido mediante el método move. Y bueno, objeto.pos.x, o sea que mantenga su posición X, y la posición Y es la que viene mediante el slot. Y ahora, por último, lo que debo hacer es conectarlo pero de forma inversa. Acá tiene que ir la ventana principal y acá tiene que ir el widget que nosotros tenemos, o sea que lo hacemos de esta forma. La señal la tenemos en nuestra ventana principal y la señal es mover vertical, que tiene un parámetro del tipo entero, y el slot que se va a ejecutar está en mi widget, y el slot, como pueden ver, es el slot mover objeto. Bueno, ahora compilamos y de esta forma estaríamos concluyendo con la demostración de cómo el signal y el slot están interactuando de ambas formas. Ahí lo muevo y ahí estoy modificando su posición vertical.
Bueno, espero que les sirva el video tutorial. Cualquier inquietud o consulta será respondida sin ningún tipo de problema. Cualquier consulta que hagan a los canales correspondientes, allí estaremos al pie del cañón. Y bueno, nos encontramos en el próximo video.